Buen día, hermanos. Qué linda manera de empezar o de continuar esta mañana, cerrando este tiempo de alabanza, de adoración, con este testimonio de nuestra hermana. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Nuestro Dios es un Dios que no tiene límite. Solamente tenemos que confiar, solamente tenemos que creer en lo que está escrito, y Él completa la obra en cada uno de nosotros. Hacer un hueso o rehacer un hueso no es un detalle menor. Solo lo puede hacer Dios, el Dios en el cual hemos creído, el Dios que nos libertó, el Dios que nos perdonó, sigue vivo como hace 2000 años y sigue haciendo señales. Así que gracias a Dios por el testimonio que hoy nos contó nuestra hermana. Muy bien, por eso es importante seguir orando por los enfermos, aunque el enfermo no tenga ninguna fe, o aunque necesite de la fe de otros para que los conduzcan a la salida o a la salvación en el Señor, o en este caso, a una sanidad, sea externa o interna, no importa. Dios siempre estará presente y responderá a la oración de un justo. Y si son muchos justos, mejor todavía. Muy bien, hermanos, les invito a abrir el libro de Éxodo 7, 8 en adelante. Quiero hacer unos breves comentarios y sí una profunda reflexión, porque todos hemos entendido que ningún accionar de Dios está librado al azar. Al contrario, toda obra de Dios tiene un propósito detrás. Si Él nos anima a hacer determinadas tareas o actividades, es porque detrás tiene algo planificado. Así como hoy leían a la mañana que bendecir al Señor todos sus siervos, todos aquellos que invocan su nombre, así como cada uno de nosotros sabemos quién somos y hacia dónde nos dirigimos por misericordia de Dios, Dios obra en cada instancia, en cada momento de tu vida y de la mía, porque detrás tiene un propósito. Puede ser que nosotros no entendamos o alcancemos a conocer cuál es el propósito, pero Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía. Voy a hacer algunos comentarios. Todos conocen el éxodo del pueblo de Dios y las plagas que vinieron como consecuencia porque Faraón no permitía salir al pueblo de Dios a la tierra prometida a celebrar las cenas que Dios les había pedido y a tener por sobre todas las cosas la libertad de la cautividad que sostuvieron 400 años en Egipto. Generación tras generación se habían casi acostumbrado a la esclavitud, casi se habían acostumbrado a vivir vidas sin planificar nada, a criar hijos sabiendo que sus hijos finalmente serían como sus padres, esclavos en Egipto, a no tener derechos ni proyecto de vida, a no poder soñar, a no levantar sus ojos y ver un horizonte porque no lo tenían, porque así es todo aquel que está esclavizado, así es todo aquel que está privado de tomar sus decisiones, de vivir libremente. Ahora sabemos que en estas reuniones hay muchas hermanas y hermanos que nos escuchan desde un lugar
donde están privados de la libertad. Pero queremos animarles. Estamos orando y ayunando por ustedes para que un día obtengan la libertad tan preciada, para que tengan una oportunidad de empezar de nuevo, y esto solo lo puede hacer Dios, no nosotros. Pero el Dios de toda libertad está en este momento en cada una de las celdas de la cárcel que están escuchando, porque el Evangelio del Señor nos hace libres. San Pablo dice, pueden ponerme preso, pero el Evangelio del Señor no está preso. Podemos estar limitados, cómo tenemos que movernos de un lado al otro, pero en nuestro espíritu podemos sostener el principio de la libertad. Ahora hay muchos que no están privados de la libertad y están condicionados a vivir presos. Pueden moverse de un lado para el otro. Sin embargo, están sometidos. Porque podemos hablar del que está privado de la libertad y del que está sometido esta mañana. Hermanos, quiero llamarles la atención a todo aquel que, aunque no esté privado de la libertad, vive solamente para sí, vive sin propósito, sin rumbo, sin encontrarle un verdadero sentido a la vida. Y peor, aquellos que están sometidos bajo un sistema independientemente del Evangelio de Cristo, que viven solamente para el deleite de la vida, permítanme decirlo así, para pasarla bien. Por eso esta mañana quiero mencionar cuál es el propósito de la libertad en Cristo. ¿Cuál es el propósito de la libertad en Cristo? Éxodo 7, 8, aquí está la vara de Aarón. Ustedes recuerdan, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se transformaron en culebra. Permítame detenerme un instante. El pueblo estaba a través de Aarón y Moisés pidiendo su libertad. Y aquí Dios les da de algunos indicios o les da una orden para que todo esto comience con su aval, con un poder, con unas señales que nunca se habían visto. Aarón tenía una vara, una legítima vara en su mano, una rama. Pero los encantadores encantaron culebras. Por eso eran encantadores. No tenían varas. Eran culebras que, habiendo sido encantadas, eran como varas. Pero la vara en la mano de Aarón, por un milagro sobrenatural de Dios, como mencionamos esta mañana, se transformó en culebra y las otras culebras
de los magos, de los hechiceros, de los encantadores, solo cobraron movilidad delante de la presencia de Aarón y Moisés y delante de Faraón. ¿Usted nota la diferencia? Las culebras de los magos y encantadores estaban como vara, pero el milagro Dios lo hizo a través de la vara de Aarón, que siendo una rama, no solo se transformó en vara para ver la potencia de Dios, sino que esa vara transformada en culebra, esa culebra se comió las culebras de los encantadores. Bendito sea Dios, porque nada se puede comparar con la potencia de nuestro Dios, con la autoridad, con la majestuosidad de nuestro Dios. Él sigue siendo Dios, Él reina. No hay nada que impida que se cumpla el propósito de Dios cuando esto está en el corazón de Dios. Interesante, ¿no? Así que allí comenzó esta relación con Aarón, Moisés y Faraón. Esta fue la primera reunión. ¡Qué manera de empezar! Allá arriba, qué manera de hacer milagros nuestro Dios a través de dos hombres que no habían tenido la experiencia de ver con sus propios ojos el milagro del Señor. ¿Saben cómo sigue el relato? El resultado fue que Faraón endureció su corazón. Y al endurecer su corazón, lejos estaba de él permitir que el pueblo de Dios que les era sirvientes a todo aquel reinado de corrupción pudieran obtener la libertad. Y entonces el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová le había dicho. Muy bien, ustedes tienen 9 plagas en sus Biblias. Yo menciono algunas, todos la conocen. La primera es la plaga de sangre. Allí fue Faraón a beber agua del río que bebían todos, un río de agua dulce. Así que impresionante el milagro de Dios. Ese río, cuando él se acercó a beber agua con la misma vara, el Señor indica a Aarón que toque el río y todo el río se transformó en sangre. Así que cuando Faraón fue a beber, el río ya no era agua. El agua no era agua, el río era río, pero el agua no era agua, sino que era sangre. Pero para que este milagro sea ratificado y multiplicado, allí en Egipto, cada fuente de agua, cada jarra donde había agua, sin ir a buscarla después que se transformó en sangre, se convirtió también en sangre. Quiere decir que Faraón fue a tomar agua del río que se había transformado en sangre. Pero cuando volvió al palacio y no pudo tomar agua del río, también el agua que había en las jarras se habían transformado en sangre. Y en los vasos y en los cántaros, todo se había transformado. Por orden de Dios, por un milagro a través de la vara de Aarón y de Moisés, que respondían al propósito eterno de Dios. Así que nadie pudo tomar agua aquellos días, hasta que nuevamente, después de altercar o de discutir con Faraón, Faraón prometía dejarlos ir y el milagro se revirtió y volvió a transformarse la sangre que había en el río en agua. ¿Me va siguiendo, hermano? Fíjese, Dios, cuando se propone hacer algo, articula todos los medios para que nosotros, sus hijos, podamos avanzar en el peor de los momentos. Allí estaban
2 sencillos hombres como cualquiera de nosotros, con nuestra misma naturaleza, delante de todo un imperio. Cuando Faraón detectaba que alguien viva, determinaba, la persona vivía. Cuando determinaba que muera, moría. ¿Se dan cuenta? Desafiar a este imperio era casi suicidarse. Pero como comencé diciendo, Dios tiene un propósito, y cuando Dios se propone hacer algo, nadie lo puede detener. Ni el diablo. Nadie podrá detener jamás la obra de Dios. ¿Me escuchó, hermanos? Nadie podrá detener la obra de Dios. Ningún partido político, ninguna ley, ningún hombre, ningún agorero o hechicero. Nadie puede detener la obra que Dios empezó en medio nuestro, ni nadie puede cambiar el rumbo de lo que está establecido por Dios. Si quiere puede decir un amén. Muy bien. Segunda plaga, las ranas. Faraón otra vez no quiso dejar salir, no quiso escuchar a Moisés y Aarón. Y hubo una plaga de ranas de tal magnitud que no solo en el río donde solían haber ranas, sino que en el palacio y en cada una de sus casas se llenó de ranas, de tal manera que convivían con la población cantidad de ranas. Muy bien, lo mismo volvió Moisés y Aarón, y Faraón no quiso darles la libertad. Pero es interesante, porque detrás de este plan de Dios y de estas señales, como vengo diciendo, Dios tenía un propósito. Y el propósito no era solamente que vayan a rendirle culto al Señor y que lleguen a la tierra prometida y celebrar las Pascuas, como había ordenado el Señor. No solo esos 3 puntos eran el propósito de Dios. Lo voy a mencionar, está en el versículo 8, 1 y 2. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Me escuchó, hermanos? No solo para rendirle culto como hicimos esta mañana. Dice que Dios habló a Aarón y a Moisés y le dijo que le diga a Faraón que deje libre a su pueblo para que le sirva. La libertad que Dios nos da no es para hacer lo que queramos. Es una libertad condicionada bajo la autoridad y la majestuosidad de Dios. La libertad que Dios nos da es para que le sirvamos. ¿Para qué quería Dios hacer libre a su pueblo? Para que le sirva. Para que después de obtenida la libertad puedan servirle a Dios en todo. ¿Me va entendiendo? ¿Cuál era el propósito de Dios? Claro, que el pueblo le rinda culto, sí, Señor. Que adore a Dios, que tenga su propio territorio, porque era una promesa ir a la tierra prometida. Sí, que celebre las Pascuas, que sacrifiquen el cordero conforme al número de las personas que tenían que estar. Que cumplan las ordenanzas de Dios, claro que sí. Pero fundamentalmente todo esto es un plan para que el resultado del plan de Dios perfecto sea para que el pueblo sirva a Dios. Para que una vez obtenida la libertad nos pongamos para servir a Dios. Muy bien, las plagas fueron sucediendo una tras otra, desaparecieron las ranas.
No quedaron más que en el río, dice la Escritura. Pero después volvieron a insistir con esta petición. Sin embargo, no cedió Faraón a dar la libertad al pueblo de Dios. Y hasta los magos y los agoreros, lea 8:4 después en casa, se asombraban del milagro que Dios hacía a través de Aarón y de Moisés. Agrego algo. Dios nos llamó para hacer milagros. ¿Ustedes creen esto, hermanos? Dios dijo que sanemos a los enfermos, que libertemos a los cautivos espirituales, claro. Sí, Dios nos dio la autoridad que nadie tiene, sino los hijos de Dios, parte del plan de Dios. Muy bien, después de la plaga de las ranas, vinieron las moscas. Todo se llenó de moscas. Fue otra de las plagas que tuvieron que soportar los egipcios por no dejar salir al pueblo de Dios. Deja salir a mi pueblo, dijo Aarón y Moisés. Y ante la insistencia de ellos, los ignoró Faraón y otra nueva plaga cayó sobre todo Egipto. Pero al terminar las plagas de las moscas, otra vez apuntó y prometió Faraón que los dejaría ir libres. Sin embargo, no pudieron negociar su libertad y siguieron esclavos. Después de las moscas, hubo plagas de piojos, de tal manera que esto producía alergias a todos los que estaban allí, minados de piojos. No podían sacarse la cantidad de piojos que tenían. Otra vez, Moisés y Aarón, obedeciendo como siempre a Dios, pidieron la libertad, y Faraón, con falsas promesas para quitarse las plagas de sí, prometió dar libertad y seguían cautivos. Después vinieron las úlceras. Allí lo tienen ustedes. No me detengo en cada punto porque sería muy extenso. Todas las personas se llenaron de úlceras y padecían las úlceras, algunos como consecuencia de lo que había estado anteriormente, los piojos que habían hecho úlceras en todo el cuerpo, y otros, por orden de Dios, fueron llenos de úlceras, pero no había forma de negociar la libertad. Otra vez volvieron a insistir. Sin embargo, nada había cambiado para nuestros hermanos. Así que en 9:13 usted tiene allí el granizo en Egipto. Una lluvia tan fuerte de granizo, una granizada tan fuerte que no quedó árbol con su rama, que todos los sembrados fueron destruidos menos el trigo. Interesante. Toda la cebada, todo fue destruido por el granizo intenso, menos el trigo, porque Dios preserva también a su pueblo. Si bien ellos eran los esclavos que tenían que levantar las cosechas, Dios tiene en cuenta siempre a su remanente. Pero todo lo demás quedó destruido. Imagínense, con la poca arboleda allí en Egipto y los pocos árboles que habían, quedaron sin hojas, sin ramas. Tremenda la mano del Señor. Sin embargo, no fue suficiente para que Faraón dejara salir al pueblo. Y después del granizo vino la langosta. Y después de la langosta vino las tinieblas que no podían ver.
las tormentas intensas de arenas de tal manera que no podía ver uno al lado del otro a dónde estaba su compañero. Pero así y todo, hasta este momento, Faraón endurecía su corazón y no dejaba salir a su pueblo. Pero es interesante lo que dice en Éxodo 9, 20, dice: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo y no le quedó nada. Quiere decir que al que escuchó la advertencia e hizo caso por lo que Moisés y Aarón decían, no la pasaron tan mal como aquel que no escuchó la advertencia de parte del Señor. Así que terminó la langosta, vino las tinieblas y aún así el pueblo de Dios seguía en la esclavitud. Pero finalmente termina toda esta escena tan fuerte con la muerte de todos los primogénitos. ¿Recuerdan? Todos los hermanos, nuestros hermanos, tenían que pintar con la sangre del cordero los dinteles de sus casas, y cuando el ángel de la muerte pasara, ninguno de sus hijos iba a morir, los primogénitos. Pero no fue así sobre todos los que estaban en Egipto. Todos murieron, incluso el hijo del faraón. Solo de esta manera, quebrando lo que él más quería, entonces Faraón determinó dejar salir al pueblo de Dios. Tantos reclamos, tantas situaciones no fueron suficientes. Hubo que llegar al extremo, tuvo que llegar Dios hasta dar muerte a todos los primogénitos, menos al pueblo de Dios, para que Faraón cediera a la petición de Moisés y de Aarón. Muy bien, Éxodo 10, 26 dice algo interesante. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Fíjense en la reflexión del pueblo de Dios. Obtienen la libertad y hasta el ganado estaba consagrado. Y toda esta escena tan fuerte termina que aún los egipcios daban ofrendas de oro con tal de que el pueblo de Dios se vaya. Habían sido devastados por el poder de Dios. Así que ofrendaron distintos utensilios de oro para que el pueblo salga con todo lo que ellos habían pedido. Pero sus ganados también, dijeron nuestros hermanos, servirán al Señor. Menciono esto porque a veces entendemos que servimos parcialmente a Dios. Uno dice, bueno, yo estoy consagrado a Dios. No. Yo y todo lo que tengo le pertenece al Señor. Aquí nuestros hermanos llevaron el ganado, todo lo que tenían, porque se habían propuesto servir a Dios. Vos hacés lo mismo, ¿no? Porque no solo estás consagrado vos y tu persona, sino todos tus bienes, tu casa, tus hijos, todo lo que tenemos, sea para servir a Dios, sea para agradar a Dios, sea para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en la mía.
pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como también de las bestias. Y ejecutaré en mis juicios a todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Es interesante y apasionante leer cada detalle en este proceso. Léalo, hermano, esta semana. Deténgase como para subrayar algunas líneas, algunos versículos. Hay muchos más. Yo no los menciono esta mañana, pero está lleno de señales que sirven para hacernos bien, para entender mucho más lo que pasó en aquel momento histórico. Como leímos, en Egipto nuestros hermanos, sometidos injustamente a toda clase de esclavitud, no tenían derechos, sufrían tormentos, pasaban hambre, siendo los que trabajaban en las cosechas y criaban animales, tenían toda clase de necesidad, solo podían comer lo justo. Y quiero mencionar ahora un pasaje que está en Hebreos 13:3. Porque, ¿por qué quedaron estas cosas registradas? ¿Por qué quedó esta historia que leemos tantas veces registrada en las Escrituras? Para que no olvidemos. Es importante no olvidar de dónde nos sacó el Señor. Y es importante, ahora que tenemos nueva vida, vivir con un propósito claro, con una meta clara. Y les recuerdo, nuestros hermanos fueron libres para servir a Dios. Su petición y lo que Dios les decía, que dejen salir al pueblo para que les sirvamos, servir a Dios. Hebreos 13:3. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. ¡Qué tremendo! Acordémonos de los presos, o de nuestra cautividad, permítanme decirlo así, para tener memoria que no podemos mal usar la libertad, porque en algún momento también estábamos presos de nuestros pecados. Jesús dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y Él vino para hacernos libres. Así que puede ser que tu prisión no sea una celda, pero que durante años no podés ser libre de algún pecado que te atormenta, que no te permite vivir una vida en la libertad que nos dio el Señor. Muy bien, por favor, tengamos memoria. Acordaos de los presos, como si estuvieras presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Somos un cuerpo. La cabeza es Cristo. Pero dice la Escritura que si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se resiente. Así que puede ser que hoy no estés preso, privado de la libertad, o estés libre de los pecados que te sometían a la esclavitud. Pero acordate cómo estabas antes y pensá todo aquel que está en derredor, que tiene el derecho de recibir el mensaje de la cruz, que Dios puede libertar a los cautivos, dar a los presos apertura de la cárcel. Entonces, ponete en la condición de siervos, porque Dios te libró para que le sirvamos. Así como hizo con el pueblo en Egipto, Dios nos libertó para que le sirvamos. Amén, hermanos. No nos olvidemos nunca del lugar donde un día estuvimos, no para amargarnos, sino para tener gozo en nuestro espíritu, porque Él nos rescató, nos sacó de la esclavitud, te rescató, te sanó, te perdonó,
nos perdonó otra vez para que le sirvamos. Ahora bien, quisiera preguntarte esta mañana, ¿qué estás haciendo con la libertad que Dios te dio? Si el propósito de Dios es darnos libertad para que le sirvamos a Él, ¿qué estás haciendo hoy con esta libertad de la cual todos nosotros disfrutamos? Ya no eres esclavo, eres libre. Ya nadie te puede someter, porque el Señor rompió las cadenas. Y ahora que tenés esa sensación de libertad, de paz, de consuelo, ¿qué estás haciendo con esta libertad que Dios te ha dado? ¿Recordás en tu vida lo que fue histórico, lo que ya pasó, de tal manera que vivís cada día con gratitud? ¿Qué estás haciendo entonces con tu libertad? Quiero decirte que Él nos hizo libre para vivir para Él. Él pagó el rescate de tu vida y de la mía, y ahora somos de pertenencia de Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, ya no soy el que era antes. ¿Podés decir lo mismo? ¿Cristo vive en vos? Porque si Cristo vive en vos y estás usando bien la libertad, algunas características del carácter del Señor deberían estar en tu vida y en la mía. Y no solo congregarnos. No, ese es un pequeño detalle. Hay mucho más de parte del Señor. Quiero decirte que estás incluido dentro del plan de Dios. No solo te llamó y nos llamó, te libertó y te libertó, sino que quiere que le sirvas, que tengas el carácter de Jesús. Algunos dicen, fenómeno, ya pude formar una familia y ahora estoy disfrutando de los hijos. ¿Y qué más? No, y le proveo todo lo que necesitan y los mando al mejor colegio o al que puedo. ¿Y qué más? Porque eso es solo mirarnos adentro. Hay un mundo que se pierde sin Cristo. Porque si solo ese fuera el propósito o el plan de Dios para nuestra vida, nuestra vista sería miope. Estamos mirando mal, estaríamos cortos de vista. No, hermanos, ese es parte del plan de Dios, esa es la añadidura cuando estamos decididos a servir al Señor. Pero no te quedes con eso. No digas, muy bien, yo y mi casa estamos bien, todos tenemos ropa de abrigo, buen alimento, un buen pasar. No, eso es solo añadidura, hermanos. No te quedes con la añadidura, porque no podrás cumplir el propósito eterno de Dios. Es interesante que algunos no tienen tiempo ni para orar ni leer las Escrituras porque han construido un imperio en derredor. Y lo que tenía que ir detrás va primero. Es decir, que tienen tantos bienes ahora que no tienen tiempo ni de reflexionar, porque tienen que sostener todo lo que Dios legítimamente les dio, pero han quedado enredados en negocios de esta vida. Y entonces su respuesta es, no tengo tiempo, no puedo, mañana, quizás otro día. Recuerda que Dios nos hizo libre para que le sirvamos. Algunos tienen nietos y dicen, como dice el proverbio, los nietos son corona de los abuelos. Y está muy bien, y es bueno que disfrutes a los nietos. ¿Y qué más?
Podés disfrutar de una familia si la formaste, si no la formaste está la familia de Dios, ningún problema. Pero podemos creer que solamente la vida es para eso. Sí, ahora viene el fin de semana y voy a estar con mis nietos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y bueno, les enseño, les compro libritos con historias bíblicas. ¿Y qué más? No es suficiente, porque Dios te llamó y te sacó de la esclavitud para que le sirvas a Él. ¿Me van entendiendo, hermanos? Podemos formar un pequeño reino y creer que soy muy feliz. Y decir, es mi familia, es mis nietos, ¿y qué más? Porque un día Dios va a pedirnos cuenta de la tarea que tenemos que llevar a cabo. Recuerde todos los milagros y las señales que fueron necesarias hasta llegar a la muerte de todos los primogénitos de todo un pueblo, para que nosotros obtengamos la libertad para servir a Dios. Si Dios hizo todas estas maravillas y movió todo un imperio para darte la libertad, por favor, no la malgastes. Por favor, no creas con una visión muy escueta que es solamente casarte, tener hijos o tener nietos y quedarte allí nomás encerrado. Porque el diablo puede frenarnos en un ataque espiritual de frente, pero algunos los empuja de atrás y les dice, dale, seguí así, vas bien, vas bien. ¿Sabes por qué? Porque tu vida pasará sin pena y sin gloria. Porque solamente viviendo para el disfrute de lo que Dios nos dio, y es legítimo, podemos perder la visión del trabajo que tenemos que llevar a cabo de parte del Señor. Así que disfruta a tus hijos, disfruta a tu esposa, a tu esposo, o si no estás casado, de la compañía de los hermanos, de tus padres. Disfruta, está bien. Disfruta a los nietos, a los sobrinos, está bien. No digo que esto esté mal, pero tened temor de Dios, porque Dios otra vez movió un imperio para que le sirvamos, hermanos. No nos corramos del eje donde Dios quiere tenernos. No olvidemos, no seamos ingratos. Vivamos para agradar a nuestro Dios. Administremos bien nuestra economía. ¿Saben por qué lo menciono? Porque aquí el pueblo de Israel que salieron con sus bienes materiales para rendirle culto al Señor. Entonces, no te sometas al dinero, goberná sobre el dinero. ¿Pero es malo tener un buen pasar? No, siempre y cuando el dinero no sea lo central que gobierne tu vida. Siempre y cuando todo lo que hayas obtenido o obtengas esté al servicio de Dios. Oh, hermano, pero ahora pude cambiar el auto y ustedes están haciendo reuniones en el campo. Cuando llueve, ¿no hay problema que no vaya? Porque me da no sé qué, que se llene de barro. Vendé el auto. Vendé el auto o regaláselo a algún hermano mejor. Porque nada puede ocupar el lugar central. Todos nosotros obtuvimos la libertad y todos nuestros bienes están consagrados al Señor. Fuimos llamados para servirle a Él. Amén, hermanos. Lucas 12, 15, 20 dice así: mirad, guardaos de toda avaricia. ¿Me escuchó? Dice, miren, guárdense no de algo, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Me entendió? Todo lo que tenemos es de Él, por Él y para Él. ¿Para qué? Dicen algunos. Para que le sirvamos. Para que ahora que soy libre, para que ahora que tengo los medios, muchos o pocos, estos estén al servicio de Dios. Para que muchos que todavía están en cautividad, a través
de mi testimonio, de mi vida, de mis bienes, obtengan la libertad, para que las cadenas sean rotas, para que otros tengan el privilegio de conocer a Cristo. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén, hermanos. Nuestra vida no depende de si tengo mucho, si tengo poco. No pasa por allí la vida. No pasa por allí la vida pasarla bien con nuestros nietos, nuestros sobrinos, en el matrimonio. Es mucho más. Levanta los ojos y mira los campos, porque están listos para la siega. Y la mies es mucha, pero los obreros siguen siendo pocos. Cuidémonos de toda avaricia. Algunos dicen, no, pero yo si alguien me pide algo en el semáforo le doy. Yo quisiera preguntarte, que esta mañana sea sincero, ¿cuánto le das? Porque muchos ya dicen así, yo no le doy porque seguro que va a comprar droga. ¿Estás seguro? Yo no le doy porque por ahí se compra un choripán y la grasa le hace mal. Miren, cuidémonos de toda avaricia. Somos más avaros de lo que creemos. No somos generosos, somos avaros. Siempre estamos midiendo. ¿Saben por qué? Esto es falta de fe. Esto es falta de confianza. Que el que prometió que no iba a haber necesidad en la mesa de los justos, no lo va a hacer. Cuando uno está dando una medida ajustada a alguien que necesita, en cierta manera no está creyendo que Dios prometió que no va a haber necesidad en mi casa. ¿Se da cuenta? Entonces, cuidémonos de toda avaricia, del dinero, pero también del tiempo. Lo más caro, lo más preciado que tenemos no es el dinero. No, sí, pero yo compré unos dólares. No, eso no es lo más importante. Tampoco anden especulando, ¿eh? Lo más importante, ¿saben qué es? El tiempo. Esta mañana que estamos varios aquí reunidos y que ustedes están escuchando en casa, es una mañana única e irreproducible. Nunca más volveremos a tener una mañana como esta. Tendremos otras mañanas, pero lo más caro que tenemos es el tiempo. Por favor, en el nombre del Señor, no seas avaro en tu tiempo. Entrega tiempo. Pero no dijiste ofrenda, sí, al que necesita, sí, pero también entrega tiempo. Presta atención a lo que te dicen los que sufren, los que están sin esperanza. A través tuyo podés sembrar esperanza, podés entronar a Cristo en el corazón de ellos si enseñamos bien. Para enseñar bien hay que dar tiempo. Yo no puedo hacer una visita de médico, estar 5 minutos con el que sufre y me voy porque pierdo tiempo y tengo cosas para hacer y tengo que pintar una pared o me pierdo el partido o la serie que vengo siguiendo o vaya a saber qué. Tiempo. No seamos avaros con nuestro tiempo. Demos lo mejor de nuestro tiempo porque estamos dando vida. Cuidémonos de toda avaricia. No seamos avaros con el tiempo, ni con el dinero, ni escasos con el amor. Amemos a todos, pero la verdad que me tratan tan mal, amemos igual. En cuanto dependa de nosotros, recuerden, dice Santiago, estemos en paz con todos los hombres. Todos es todos. Y si son injustos con nosotros, todos. Nosotros estemos en paz. Si el propósito de Dios es ser como Jesús, quiero preguntarte esta mañana, ¿cómo está tu amor para con los perdidos? ¿Amás como Jesús? ¿Cómo está tu servicio? Porque el amor sabemos que nos llega a servir, ¿no? Bueno, yo lo amo, pero no tengo tiempo de
hacer tal o cual cosa. ¿No lo amás tanto? ¿No lo amás tanto? Sí, pero ahora él tiene COVID o ella tiene COVID. No me puedo acercar, no es necesario. Pero podés, si lo amás, llevar una bolsa de mercadería. Los impuestos no se pagan solo. Si no puede trabajar, podés hacer una ofrenda de amor. ¿Me vas siguiendo, hermano? Este es el carácter de Jesús. Si el plan es hacernos libres para que seamos como Jesús, por favor, que estas características estén en tu vida y en la mía, no menos. No será mucho, no es poco. Siempre es poco, porque no alcanza todo el oro del mundo para pagarle a Dios, para retribuirle lo que Él nos ha dado. Muy bien. Porque mejor es un día en tus atrios, dice el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Preste atención, mejor es un día en la casa de Dios que estar fuera. Aunque sea, dice el salmista, quisiera estar en la puerta, pero nunca estar fuera. Esto está diciendo. Porque en la casa de Dios, Dios se mueve con total libertad. Yo quiero decirles, Dios no puede ser encerrado en ningún salón o en ninguna casa, pero donde hay 2 o 3, allí habita el Señor. No habita en palacios, no habita solo en tu casa cuando invocas el nombre de Dios o en el salón cuando estamos juntos. Dios está donde hay 2 o 3 que están de acuerdo y donde invocan su nombre. Entonces, el salmista dice, aunque sea quisiera estar a la puerta, mejor es estar en los atrios, sí, dentro, pero si no puedo, aunque sea en la puerta, en la casa de Dios. Quiero decirte que en todo hogar o en toda casa material hay un jefe de familia, o si no está el jefe, que por algún motivo no está, está una mujer, que es la que gobierna esa casa. Si por alguna circunstancia no está el jefe de familia. Y en esa casa no se puede hacer cualquier cosa, hay límites y hay órdenes que se deben cumplir. ¿Por qué? Porque hay alguien que es un primero entre iguales, que es el que toma las decisiones de mayor importancia. Ahora vuelvo al Salmo. Si es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera, o en la puerta, en esta casa, que somos todos nosotros, un templo hecho de ladrillos vivos, donde habita Cristo, el Padre de familia, nuestro Padre, es el que ordena de qué manera nos tenemos que mover. Es el que establece los principios y es el que te sacó de la esclavitud para que le sirvas. Amén, hermanos. Muy bien. Dice 1 Samuel 15:22. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como a la obediencia. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, el obedecer es mejor que los sacrificios y que la grosura de los carneros. Es interesante, uno dice, ¿qué tendrá que ver la grosura de los carneros? Y bueno, hoy día, por ejemplo, nuestros hermanos de Entre Ríos, cuando tienen que hacer alguna empanada o hacen pan,
o tortas fritas, lo hacen con la grosura de la grasa de los animales. Y dicen que sale mucho más rica que hacerla con aceite. Interesante. Dice que el obedecer es mejor que la grosura de los carneros, algo que para ellos era muy importante, casi vital. La obediencia es mejor. Hoy una de las hermanas que pasó dijo lo que dijo el Señor: a Él oíd y obedezcan. Tenemos que obedecer, hermanos. Tenemos que escuchar la voz dulce de nuestro Señor y obedecerlo. Mejor es que todo sacrificio la obediencia. Obedezcamos a Dios, al Padre de familia, a nuestro Padre, que está en la casa para hacer su voluntad, para enseñarnos a vivir con verdadero sentido de libertad. ¿Qué impedimento hay para que seas libre? Si el Señor te hizo libre, puede ser que vos mismo estés retrocediendo y no quieras vivir en esa libertad. Para algunos el impedimento puede ser un pasado turbulento, otro un presente con muchas dificultades, otro los negocios que lo tienen esclavizado. Recuerden, Hebreos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Otros pueden estar presos de depresiones, de temores, de miedos a la muerte o a la vida, de tener miedo a cómo va a ser el futuro cuando los años vayan aumentando. Vaya a saber qué otras cosas. Hermanos, yo quiero decirles que Dios nos hizo libres, no solo de la cautividad, sino de nosotros mismos, libres para vivir al servicio de Él, libre para que otra vez le sirvamos. Dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. ¿Hay libertad en tu vida? Si está el Espíritu, tiene que haber libertad. Si todavía no tenés esa sensación de ser libre y el pasado todavía está dando vuelta y no te permite ser libre, vamos a orar y Dios te va a dar la libertad. La libertad que trae la potencia de su Espíritu, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Un último pasaje. Juan 15:2 dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Qué tremendo. No tenemos posibilidad de errarle al blanco. No, hermanos. No, porque la Escritura es muy clara. Vuelvo a Egipto, de donde salimos, a nuestro pasado funesto. El Señor nos libró, nos declaró libre para rendirle culto, como hacemos generalmente en nuestros encuentros, pero también nos hizo libre para que le sirvamos. ¿Con qué? Con todo lo que tenemos, con todo lo que hemos obtenido hasta el día de hoy y lo que obtendremos. Pero no nos faltará nada, nada. ¿Se acuerdan cuando el Señor envía a los discípulos a predicar? Les dicen que no lleven nada. Y al regreso les preguntó, ¿les faltó algo? Nada. Y aún los demonios se nos sujetaban. Porque Dios nos respalda. Porque Dios nos llamó
para llevar fruto. Y en esta libertad que nos dio, se agrada de cada acción que tengamos a favor de otros. Él va a respaldar, Él va a hacer milagros. Empezamos o comenzamos este tiempo con un milagro hecho hoy en mano de nuestra hermana. Y mencionamos el gran milagro, el primer milagro que hizo Moisés y Aarón, que hizo Dios con una vara, con una rama. Tremendo, ¿no? Bueno, nuestro Dios es un Dios de milagros. Nuestro Dios es un Dios de imposibles. No hay vientre estéril que no tenga hijo, Dios lo dará. No hay hermano enfermo que no reciba un toque de Dios, Dios lo sanará. No hay persona que clame para tener libertad, donde mora el Espíritu, que no recibirá libertad. Todos recibirán la libertad. No hay personas que no tengan la oportunidad de empezar de nuevo. Dios dará la oportunidad a todos y a cada uno, a pesar de nuestras fallas, de no haber dado cumplimiento a esta parte del pacto. El Señor dijo que un nuevo pacto haría. Jeremías 31, 33. Dios va a hacer a nosotros nosotros vamos a hacer a Dios por pueblo y Él será a nosotros por Dios, por nuestro Padre. Promesa de Dios. Sigamos adelante. Animémonos unos a otros a continuar este largo peregrinar hasta que podamos ver a Jesús cara a cara, hasta que podamos ver al Maestro y podamos entregar nuestro servicio a Él. Dios nos llamó para servir. No te olvides, eres un servidor en manos del Señor. Amén, hermanos. Oramos un instante al Señor. Aleluya, Padre, te damos gracias porque rompiste las cadenas, porque nos hiciste verdaderamente libres, porque nos libraste de nuestro egoísmo. Señor, de tener autoconmiseración, de tener lástima de nosotros mismos. Nos libraste de ser quejosos, de tener falta de fe. Nos libraste de nuestros miedos, de los temores, del temor a la muerte, del temor a la vida, del temor a la soledad, a ser aceptado o rechazado. Nos libraste, Señor, del amor desmedido al dinero. Nos libraste de no ceder tiempo. Señor, muchas gracias. Y perdonaste nuestros pecados. No merecíamos nada, pero nos perdonaste. Muchas gracias. No alcanzan las palabras, no son suficientes esta mañana para mencionar de todas aquellas cosas que nos hiciste libres. Pero te decimos gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por lo que has hecho y lo que harás. Gracias por la obra que empezaste, porque la vas a perfeccionar hasta aquel día que podamos mirarte cara a cara, Maestro, Señor nuestro, hasta aquel día que seques nuestras lágrimas y podamos entrar al gozo de nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias. Te bendecimos. Te bendecimos. Yo te ruego una vez más esta mañana, rompas toda cadena, si la hubiere, toda atadura de aquellos amigos, de aquellos hermanos que nos escuchan. Señor, hacenos libres, libres para ti. En el nombre bendito de Jesús.
Amén.